Todo bien, profe. Bueno, les voy a pedir que vayan ingresando a la plataforma y bajen el archivo de la actividad que les puse ahora a disposición. Van a encontrar un ejercitario sobre problemas de genética, sobre relacionados a las leyes de Mendel, que una parte vamos a resolver en estas 2 horas para que sirvan de ejemplo. Y otra parte ustedes van a estar realizando como tarea. Entonces, como son varios problemitas, entonces les voy a dar 2 semanas como para que la siguiente clase, si es que hay alguna duda, o en las otras clases, si es que hay alguna duda sobre la resolución de los problemas, ustedes puedan ir consultando. ¿Ok, chicos y chicas? Entonces, pues si pueden ir abriendo la actividad para bajar el archivo Word. Y van a ver que les marqué en negritas, les marqué los problemas con los que vamos a trabajar hoy en esta clase para hacer la resolución. ¿Están pudiendo abrir el archivo, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a esperar que ingresen el resto de los compañeros. Vamos a habilitar una pizarra. Bueno, ahí pueden ver mi pizarra, chicos y chicas, en pantalla. No se ve nada, profe. Bueno, voy a probar de vuelta. Ahí. Ahí sí se tiene que ver. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces si alguien puede leer el primer problema, está marcado en negritas. Sería el problema 2 de herencia de un carácter. Dice, los cobayos negros heterocigotos se aparearon con cobayos blancos recesivos homocigotos. ¿Cuál será el genotipo y fenotipo esperando el
esperado del cruzamiento retrogrado de un descendiente de la F1 negro com. Y ahí El, tenemos dos opciones. el precursor negro y el precursor blanco. Bueno, entonces vamos a empezar a qué gen o qué característica vamos a trabajar o se está teniendo en cuenta. ¿Cuál El es la color, característica? Sí, el color del pelo, profe. color del pelo, así mismo. Entonces, ese es el gen o la característica con la que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuáles son los alelos que vamos a tener? Color negro y color blanco, profe. Ujú. Negro, por un lado, y blanco. Ahora, ¿cuál va a ser el dominante? El negro, profe. El negro. Entonces, el negro entonces queda bien simbolizado con B mayúscula por ser dominante y el blanco con la letra B minúscula por ser recesivo. Entonces nos dice aquí, nos detalla el cruzamiento que tenemos que estudiar. Nos dice que cobayos negros heterocigotos se aparearon con cobayos blancos recesivos. Entonces ese es nuestro primer cruzamiento. Y nos dice cuál será el genotipo y fenotipo esperado del cruzamiento retrógrado de un descendiente de la F1 negro con el precursor negro y el precursor blanco. Entonces ahora tenemos que ver, acá vamos a tener varios cruzamientos involucrados. Entonces vamos a detallar o esquematizar quién se va a cruzar con quién. Entonces, en la primera parte del problema, ¿quién se parea con quién? O sea, ¿cuáles son Co- mis parentales en este caso? el Em, cobayo negro heterocigoto, profe, con el cobayo blanco. Así mismo, entonces acá el heterocigoto se va a cruzar con el blanco recesivo homocigoto. ¿Ok, chicos y chicas, hasta aquí? sí, profe. Bueno, entonces, para obtener la F1 de este cruzamiento, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Tabla de Punnett. Sí, vamos a hacer nuestra tabla de apuntes. Que voy a colocar aquí. Aquí vamos a recordar que por meiosis, un alelo va a ir a un gameto y
el otro alelo a otro gameto. Lo mismo para esto. Aquí, un alelo en un gameto y otro alelo en otro gameto. ¿Qué voy a obtener de la combinación de este con este? Heterocigoto. Heterocigoto. Después, Homocigoto recesivo. homocigoto recesivo. Aquí abajo. Heterocigoto. Y acá tenemos nuestra descendencia de la F1. ¿Qué nos dice después el problema? ¿O cuál es la pregunta? Si Dice, alguien- ¿cuál será el genotipo y fenotipo esperado del cruzamiento retrógrado de un descendiente F1 negro con A, el precursor negro, y B, el precursor blanco? Entonces lo que nos dice la pregunta o lo que nos está preguntando es de la F1 que tengo aquí. Esta es nuestra F1. De la F1 nos pregunta si tomamos uno de los individuos negros de la F1. Aquí, ¿cuáles van a ser nuestros individuos negros en la F1? Los heterocigotos, profe. Los heterocigotos. Entonces, vamos a marcar. Estos van a ser los individuos negros de la F1. Entonces, la pregunta lo que nos dice es, ¿cuál va a ser el genotipo y el fenotipo del cruzamiento retrógrado? Entonces, cuando hablamos de cruzamiento retrógrado, significa que tomamos un individuo de la F1 y cruzamos con un progenitor o con otro progenitor. Normalmente en cobayas, en ratones, en laboratorios, generalmente se toman las crías y se vuelve a cruzar con uno de los padres. ¿Para qué? Para tener animales o líneas de animales genéticamente muy parecidos unos con otros para experimentación. Entonces, que no les parezca raro que estemos tomando una cría de cobaya de la F1 y que se cruce o con un progenitor o con otro. Entonces, cuando dice cuál será el genotipo y fenotipo esperado al cruzamiento retrógrado de un descendiente de la F1 negro, entonces, descendiente de la F1 negro, vamos a tomar este individuo y nos pregunta cómo va a ser la ascendencia si cruzo con este progenitor o con este progenitor. Entonces vamos a responder primero a la pregunta B, a la pregunta A, perdón. Entonces, en el caso A, ¿cuáles son los individuos que voy a estar cruzando? ¿O cómo van a ser los individuos que voy a estar cruzando? Dos heterocigotos, profe. Dos heterocigotos, así mismo. Entonces mi cruzamiento va a ser así. Nuevamente, ¿qué tengo que hacer aquí? El cuadro de Punnett, profe. El cuadro de Punnett.
Entonces acá ponemos los gametos que genera un individuo y los gametos que va a generar el otro individuo. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Homocigoto dominante, profe. Homocigoto dominante. Después, Heterocigoto. heterocigoto. Después, Heterocigoto. y después, Homocigoto recesivo. entonces, volvemos a leer la pregunta. ¿Qué nos pide la pregunta? ¿Cuál será el genotipo y fenotipo esperado del cruzamiento? Entonces, vamos a empezar por el genotipo. ¿Qué genotipos Dos, observo aquí? dos heterocigotos, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Sí. Entonces vamos a expresar en proporciones 2 de 4, que sería lo mismo que 1/2 heterocigotos, uno sobre 4 homocigoto dominante, y 1/4 homocigoto recesivo. Entonces, eso es en cuanto a genotipo. Ahora, ¿qué hay del fenotipo? 3 son negro y uno es blanco. 3 de 4 negro y 1/4 blanco. Entonces, aquí siempre atender que cuando nos pide genotipo, tenemos que identificar si son heterocigotos, si son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y en qué proporción. Y cuando hablamos de fenotipo, tenemos que describir cómo van a ser, o sea, del punto de vista de lo que se ve, si van a ser negros o van a ser blancos, y con las proporciones. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Bueno, pasamos entonces al apartado B. ¿Cuál va a ser el cruzamiento de nuestro apartado B? Heterocigoto con homocigoto recesivo, profe. Así mismo, heterocigoto, un individuo heterocigoto con un homocigoto recesivo. Entonces, para proceder al cruzamiento, hacemos de vuelta nuestro cuadro de Punnett. ¿Y aquí qué vamos a obtener? Dos No es lo mismo que heterocigotos primero. Sí, 2 heterocigotos y dos homocigotos recesivos. 2 homocigotos recesivos. Entonces, para el B, los genotipos, la mitad, 1/2, que es lo mismo también que decir 50%. También se puede presentar en porcentajes. Heterocigoto.
Y la otra mitad, que es lo mismo también que decir 50%, homocigoto recesivo. Y en cuanto a fenotipo, ¿qué vamos a observar? 50% negro, 50% blanco. 50% negro, 50% blanco. Entonces, ahí respondemos a la pregunta B. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Bueno, el resto de los problemas, el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, les voy a dejar a ustedes para que resuelvan. Entonces ahora vamos a pasar al problema 7. ¿Qué nos dice nuestro problema 7? Si alguien puede leer en voz alta. Leo, profe. Sí. En la especie vacuna, la falta de cuernos F es dominante sobre la presencia de F minúscula. Un toro sin cuernos se cruza con 3 vacas. Con la vaca A que tiene cuernos se obtiene un ternero sin cuernos. Con la vaca B también con cuernos se produce un ternero con cuernos. Con la vaca C que no tiene cuernos se produce un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las 3 vacas? ¿Y qué descendencia cabría de esperar de estos cruzamientos? Bueno, entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los alelos que tenemos aquí en este problema? F mayúscula para cuernos y F minúscula sin cuernos. Entonces, F mayúscula. Lee un poco el problema que representa la F mayúscula. Perdón, la falta de cuernos. Sí. Entonces, F mayúscula va a ser falta de cuernos. Vamos a escribir un poco mejor para que esté más claro. Entonces, la falta de acuerdo en realidad es nuestra característica dominante. Y la característica recesiva, La presencia de cuerno, profe. presencia de acuerdo, así mismo. Entonces, después nos dice que un toro sin cuernos se cruza con 3 vacas. Entonces, si el toro no tiene cuernos, ¿cuál va a ser uno de los alelos de ese toro? El alelo dominante, el sin Alelo con cuernos. falta de cuernos. Así mismo, el alelo. Entonces, nuestro toro sí o sí tiene un alelo dominante. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que es un toro sin cuernos. Entonces, sabemos que tiene un alelo dominante. Lo que no sabemos es cuál es el otro alelo.
pero nos describe a continuación el cruce con la vaca A, el cruce con la vaca B y el cruce con la vaca C. Entonces, primero vamos a revisar el caso del cruce con la vaca A. Entonces, este toro se cruza con la vaca A. ¿Y cuál es o sea, cómo sale la cría? De este cruce? Sin Ternero sin cuernos. cuernos, dice. Es un ternero sin cuernos. Entonces, esta cría, ¿cuál va a ser sí o sí uno de sus alelos? F mayúscula. F mayúscula. ¿Por qué? Porque nace sin cuernos. ¿Qué nos dice de la vaca? De la vaca A. Que tiene cuernos. Que tiene cuernos. Entonces, si la vaca A tiene cuernos, ¿cómo va a ser su genotipo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, porque nuestro problema nos dice que la presencia de cuernos es la característica recesiva. Entonces, para que esta vaca A presente cuernos, tiene que tener los dos alelos recesivos. Entonces, nuestra cría, este alelo lo tuvo que heredar del toro. Entonces, ¿cuál va a ser el otro alelo de esa cría? F minúscula. F minúscula. ¿Por qué? Porque el otro alelo lo va a heredar de la madre. Y la madre, que es la vaca A, solamente tiene alelos recesivos. Seguimos acá con la interrogante de cuál es nuestro otro alelo para el toro. Pero eso vamos a ir respondiendo. Entonces, en el primer cruzamiento, tenemos al toro, que sabemos que por lo menos uno de sus alelos es el dominante. Ya tenemos acá el genotipo de la vaca A y tenemos el genotipo de la cría. Entonces vamos a pasar al siguiente caso o al siguiente cruzamiento, que es el caso B. Vamos a cruzar al toro, al mismo toro, con la vaca B. Nuestro toro, ya sabemos que porta un alelo dominante porque no presenta cuernos. Ahora, ¿qué nos dice respecto a la vaca B? Con cuernos. Con cuernos. Entonces, para que presente cuernos, ¿cómo tiene que ser el genotipo de la vaca B? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, igual al de la vaca A. Ahora, ¿qué nos dice la cría? Con cuernos. Con cuernos. Entonces, para que la cría presente cuernos, ¿cómo tiene que ser su genotipo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Entonces, aquí ya podemos saber cuál es el otro alelo que presenta el toro. Entonces aquí les pregunto, ¿el toro va a ser
¿Homocigoto dominante o heterocigoto? Heterocigoto. Así mismo. ¿Por qué? Porque para que en este cruce, para que esta cría salga con cuernos, sí o sí un alelo lo tuvo que heredar de la vaca y el otro alelo del toro. Entonces ya tenemos, acá tenemos nuestro toro es heterocigoto, nuestra vaca A es homocigota recesiva y nuestra vaca B también es homocigota recesiva. Ahora, ¿qué nos falta responder? El ¿Con la genotipo vaca de C? quién? Sí, la vaca C. Entonces pasamos al caso de la vaca C. Entonces nuestro toro, y ahora sí ya sabemos que es heterocigoto, se cruza con la vaca C. ¿Y qué característica presenta la vaca C? No tiene cuernos. Entonces, al no tener cuernos, ¿cuál va a ser uno de sus alelos? F mayúscula. F mayúscula. Entonces, te vamos a dejar así de momento en suspenso. ¿Y qué pasa con la cría? ¿Qué nos dice de la cría? Se produce un ternero con cuernos. Entonces, si el ternero no presenta cuernos, o no, perdón, si el ternero presenta cuernos, ¿cuál va a ser su genotipo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Entonces, a partir de este dato, ya podemos definir cuál es el genotipo de la vaca C. Entonces, ¿cuál va a ser el genotipo de la vaca C? Heterocigoto. Heterocigoto, así mismo. Porque para que esta cría presente cuernos, tiene que recibir un alelo recesivo del toro y un alelo recesivo, el otro alelo recesivo de la vaca. Entonces, nuestros genotipos son toro heterocigoto, vaca A homocigota recesiva, vaca B homocigota recesiva y vaca C heterocigota. Entonces ahí respondemos a la pregunta que nos pide el problema. Entonces en este problema ustedes tienen que ver, tienen que analizar las características de un progenitor, las características del otro progenitor y las características de la cría. Y en base a eso se determinan los genotipos. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a un problemita un poquito más complicado, donde nos toca ya analizar, es el problema 8, donde les aparece un árbol que se llama pedigrí. En ese pedigrí, los círculos representan individuos hembras y los cuadrados representan individuos machos. Acá estamos hablando de cobales. Si fuesen humanos, los círculos van a representar mujeres y los cuadrados van a representar hombres. Los
círculos y cuadrados que están pintados en negro representan el gen dominante o el alelo, o sea, las personas que portan el alelo dominante o los individuos que portan el alelo dominante, y los que están en blanco representan los individuos que portan los alelos recesivos. Entonces, si alguien puede leer el problema en voz alta. Yo creo que Sí, el pelo negro de los cobayos es producido por un gen dominante B mayúscula y el pelo blanco por un gen recesivo B minúscula. Si generación 2 podría ser, profe. sí. Si la generación 2 1 y 2 4 no portan el alelo recesivo, calcule la probabilidad de que un descendiente del cruce entre generación 3 y generación 2 tengan el pelo blanco. Entonces, como ustedes pueden ver en ese pedigrí que les voy a dibujar acá, entonces esta es la primera generación que asignamos con un número romano 1. Y este es el individuo 1 y este es el individuo 2. Entonces, para identificarles en el dentro del árbol, la generación designamos con número romano en el pedigrí, y dentro de cada generación le asignamos números arábigos o de 1, 1, 2, 3, 4 para identificar a los individuos. Entonces estoy dibujando acá el pedigrí para poder resolver nuestro problema. Entonces enumeramos a los individuos de la segunda generación y ahora pasamos a la tercera generación. Entonces acá tenemos una cobaya negra y aquí tenemos otra cobaya negra pero hembra. Entonces nos dice, calcule la probabilidad de que un descendiente del cruce entre este individuo, el individuo 1 de la tercera generación, y el individuo 2 de la tercera generación tenga pelo blanco. Entonces, para poder hacer el cruce, necesitamos saber el genotipo de este individuo y el genotipo de este individuo. Y para llegar a los genotipos de esos dos individuos, vamos a tener que analizar el árbol. Entonces, el problema luego ya nos da unos datos. ¿Qué nos dice respecto a el individuo 1 de la generación 2 y el individuo 4 de la segunda generación o la generación 2? Que no No portan tiene. alelo recesivo, profe. No portan alelos recesivos. Entonces, al no portar alelos recesivos, ¿cómo va a ser su genotipo? Homocigoto dominante. Así mismo. Entonces, acá vamos a simbolizar. Y acá también. Después, ¿de qué otro individuo ya podemos también identificar
fácilmente su genotipo. El 2. El 2, ¿de qué generación? De la generación 2, profe. De la generación 2, así mismo. ¿Cuál es? O sea, este individuo. ¿Y cuál va a ser su genotipo? Homocigoto recesivo, profe. Homocigoto recesivo. Perfecto. Entonces, al ser homocigoto recesivo, ¿cuál va a ser el genotipo de los padres de este individuo? Heterocigoto. Heterocigotos. Heterocigotos. Así mismo. Entonces, el individuo 3 es que hacemos el cruzamiento entre este individuo y este individuo. Esta va a ser la descendencia. Entonces, el individuo 3 de la segunda generación. ¿Cuáles son los genotipos posibles para ese individuo? Podría ser un homocigoto dominante o heterocigoto, profe. Así mismo. Como no tenemos cómo saber, entonces acá vamos a poner las dos opciones. Puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto. No sabemos. Y aparte de que sea esto, o sea, de tener de que pueda ser esto, el genotipo, este genotipo, dentro de este cruzamiento, otro dato que tenemos que sacar es la probabilidad o la proporción de que yo obtenga este individuo o estos individuos. Entonces, viendo el cuadro de Punnett, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo sea homocigoto dominante? 25%, profe. Un cuarto. Sí, un cuarto. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea heterocigoto? 50%, profe. La mitad. 50% o un medio. Entonces, para el individuo 3, nos quedamos en la duda o manejamos estas dos posibilidades. Para el individuo 1 de la tercera generación, ¿cuál va a ser su genotipo? Heterocigoto, profe. Heterocigoto. Aquí la tenemos más fácil, ¿por qué? Porque ambos progenitores son homocigotos, uno dominante, otro recesivo. Entonces, acá ya tenemos, o ya llegamos al genotipo de uno de los individuos que tenemos que cruzar de la tercera generación con este individuo. En el caso de este individuo, vamos a tener que ver las dos alternativas. Entonces, si el padre, que sería este individuo que está aquí,
es homocigoto dominante. ¿Cuál va a ser el genotipo de este individuo? Homocigoto dominante, profe. Así mismo. Entonces, ese es nuestro primer caso. Entonces, la pregunta del problema es, calculen la probabilidad de que un descendiente del cruce entre el individuo 1 de la tercera generación y el individuo 2 de la tercera generación tenga pelo blanco. Entonces, en este primer caso que estamos estudiando, donde este individuo es heterocigoto y este individuo es homocigoto dominante, ¿cuál va a ser la probabilidad de que en este cruzamiento se obtenga una cría de pelo blanco? No hay 0. posibilidad. ¿Mm? ¿Sí? No hay posibilidad, profe. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque si hacemos el cruzamiento, acá vamos a mostrar rápidamente el cruzamiento en el cuadro de Punnett. Y vemos que todas las crías son de color negro, ya sea homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces, aquí es 0 probabilidades o 0% de probabilidades de que la cría tenga el pelo blanco. Entonces, vamos a hacer el siguiente cruzamiento. Entonces, vamos a poner acá la tercera generación, nuestro individuo 1, que sabemos es heterocigoto. Y ahora vamos a ver el caso del individuo 2 de la tercera generación. El caso de que este individuo sea heterocigoto. Aquí vamos a colocar. Aquí la madre nos habían dicho que es homocigota dominante. Y aquí teníamos la probabilidad, o 50% o un medio de probabilidades de que este individuo sea heterocigoto. Entonces, en este segundo camino que vamos a analizar, necesitamos hacer el cruce entre este individuo y este individuo. Entonces, para eso recurrimos nuevamente al cuadro de Punnett. ¿Cuál va a ser o cómo va a ser mi descendencia cuando cruzo a estos dos individuos? 2 homocigotos dominantes y 2 heterocigotos. 2 homocigotos dominantes y 2 heterocigotos. Entonces, nuevamente, como acá nos muestra, nos dice que este individuo es negro, entonces tengo la mitad de probabilidades de que sea heterocigoto o la mitad de probabilidades de que sea homocigoto.
Entonces, acá tenemos que tener en cuenta estas proporciones de vuelta. Entonces, vamos a irnos primero por el más fácil. Si el individuo tiene este genotipo, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo y este individuo tengan una cobaya de pelo blanco? Ninguna, profe. Ninguna. ¿Por qué? Ninguna va a aportar los dos alelos recesivos, entonces va a ser 0%. Ahora vamos a ver el caso un poquito más complicado, que efectivamente este individuo es homocigoto. Es heterocigoto. Entonces ahí vamos a ver cuál es la probabilidad de que tengan una cría de pelo blanco. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? El cruzamiento y el cuadro de Punnett, profe. Sí, entonces nuestro cuadro de Punnett va a ser así. Y aquí vamos a obtener un homocigoto dominante, heterocigotos y un homocigoto recesivo. De estos, ¿cuál va a ser la cría de color blanco? El homocigoto recesivo, profe. El homocigoto recesivo. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un homocigoto recesivo? Un cuarto, 25%, profe. Un cuarto. Un cuarto, 25%. Entonces, para responder correctamente a la pregunta, yo necesito que, voy a marcarle en otro color, este progenitor porte o herede el alelo recesivo. Y la probabilidad que eso ocurra es 50%. Después, en la siguiente generación, este individuo que está aquí tiene que heredarle el alelo recesivo o pasar a la siguiente generación. Y la probabilidad es 50%. ¿Ok? Y solo si este individuo tiene este alelo, este cruzamiento va a ser posible y 1 de 4 va a presentar los dos alelos recesivos y por lo tanto va a ser una cría blanca. Entonces, en este caso, para calcular la probabilidad de que el descendiente, un descendiente entre este individuo y este individuo, sea de color blanco, entonces necesitamos que se cumpla esto, para poder llegar a esto. Entonces, para calcular la probabilidad final, lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad de que el individuo, de que este individuo que está aquí sea homocigoto, perdón, heterocigoto. Después tenemos que multiplicar por la probabilidad de que este individuo sea heterocigoto.
Y finalmente por esta probabilidad. ¿Cuánto nos va a dar eso, chicos y chicas? Un medio por un cuarto. 1/16, profe. 1/16. ¿Y en porcentaje cuánto sería? ¿Cuánto sería expresado en porcentaje? Seis coma veinticinco, profe. 6,25%. Entonces, en este caso, vamos a resumir. Voy a dibujar de nuevo aquí nuestro pedigrí. Para resumir, para que estos dos individuos puedan tener una cría de pelo blanco, ambos tienen que ser heterocigotos. Aquí teníamos que este era homocigoto dominante, este era homocigoto recesivo, entonces acá nosotros estamos seguros de que este individuo es heterocigoto por el genotipo de los padres. Sin embargo, para que este individuo que aparece aquí sea heterocigoto, se tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera es que de este primer cruzamiento voy a dibujar mejor. Entonces, la primera condición o el primer requisito es de que este primer cruzamiento no, esperen un momentito. Vamos a revisar. Sí, así mismo. Entonces, la primera condición que tenemos que tener es que de este primer cruzamiento entre estos individuos de la primera generación,
salga un individuo negro heterocigoto. Entonces, la probabilidad habíamos calculado que es 1/2 de que este individuo que aparece aquí sea heterocigoto. ¿Ok, chicos y chicas? Esa es la primera condición que tenemos que tener. Entonces acá el problema nos dice que este otro individuo era homocigota dominante. Entonces, condición 1, que este individuo de la segunda generación, de tercer individuo, sea heterocigoto. Y esa probabilidad era de 1/2 o 50%. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, primera condición. La segunda condición era que este individuo que esté aquí, que está acá, sea heterocigoto. Entonces, para que eso ocurra, voy a borrar este primer cruzamiento y voy a ilustrar el cruzamiento entre estos dos individuos, este individuo y este individuo. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que este individuo sea heterocigoto es de 1/2 o 50%. Y por último, hacíamos el cruzamiento entre estos dos individuos y obteníamos que un cuarto era homocigota recesiva. Entonces, ¿cómo se tiene que dar esta condición? Se tiene que dar esta condición y esta condición. Lo que se hace es multiplicamos las probabilidades. Y así llegamos a 1/16 o 6,25% de probabilidades de que sea la cría blanca. Entonces, este problema es un poquito más complicado, chicos y chicas, porque se tiene que cumplir una serie de condiciones. Y cada una de esas condiciones va a tener una probabilidad de ocurrir. Entonces, para responder de forma correcta a la pregunta, tenemos que calcular la probabilidad de cada una de esas condiciones y después multiplicar. ¿Por qué? Porque para que lleguemos a una cría blanca, se tiene que cumplir esta condición y finalmente esta condición. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Intenten resolver después como parte de la tarea y si no quedó muy claro, después la clase que viene podemos volver a explicar de vuelta. Entonces ahora vamos a pasar al último caso para que tengan ejemplos de cómo resolver cada uno de los problemas y el resto después ustedes ya puedan ir haciendo. Si alguien puede leer el problema 11.
Yo puedo leer, profe. Sí, adelante. La aniridia. Dificultades en la visión. En el hombre se debe a un factor dominante, A mayúscula. La Ujú. jaqueca es debida a otro gen también dominante, J mayúscula. Un hombre que padecía de aniridia y cuya madre no padecía, se casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo padre no la sufría. ¿Qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males? Bueno, entonces tenemos cuáles son los dos genes que vamos a estar, que se va a trabajar en este problema. Sobre la aniridia y la jaqueca, profe. Ujú. Entonces tenemos por un lado, espera, voy a cambiar el color. Entonces por un lado tenemos la aniridia y por otro lado tenemos la jaqueca. ¿Cuáles son los alelos? A mayúscula para aniridia dominante. ¿Y qué es aniridia? ¿Qué significa? Dificultad de la visión. Ahí sí. Sí, entonces vamos a poner dificultad de la visión. Y el alelo recesivo va a ser visión normal. ¿Qué nos dice la jaqueca? Dominante también. J mayúscula. Dominante, jaqueca. Y entonces recesivo es sin jaqueca. Entonces nos dice cómo es el hombre que nos describen en el problema. Hombre que padece aniridia, profe. Hombre que padece aniridia. Entonces, sí o sí, porque padece aniridia, entonces presenta un alelo dominante para la aniridia. ¿Ok? Sí, profe. ¿Y qué dice a continuación? El hombre que padecía aniridia. Su Cuya madre madre no lo no padecía padecía. también. Entonces, si la madre no tenía aniridia, ¿cuál va a ser el otro alelo de ese hombre? A minúscula, profe. A minúscula, porque la visión normal es una característica recesiva. La madre tenía visión normal, entonces la madre portaba los dos alelos recesivos, entonces uno de ellos le pasó al hijo. Después, en relación a este hombre, ¿qué nos dice sobre la jaqueca? Ningún dato no muestra, profe. Dice el hombre parecía aniridia, cuya madre no padecía aniridia. ¿Y qué menciona? Si no menciona nada la jaqueca, ¿qué podemos asumir? Que no Que no padecía. padecía, profe. Que no padecía. Entonces, ¿cuál va a ser, en relación a la jaqueca, cuál va a ser su genotipo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Entonces, acá está nuestro hombre que padece aniridia, entonces por eso acá tiene el alelo dominante para la aniridia. La mamá no tenía, entonces por eso está acá el alelo recesivo. Y como no menciona que tenía jaqueca, entonces suponemos o asumimos que
no manifestaba ese mal, entonces era homocigoto recesivo. Ahora, en cuanto a la mujer, ¿qué nos dice de la mujer? La mujer padece de jaqueca, profe. Solo de jaqueca. Entonces, sí, no solo padece de jaqueca en relación a la visión. ¿Cómo va a ser su genotipo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Después, ¿qué nos dice? Que padece de jaqueca. Entonces, uno de los alelos necesariamente tiene que ser para la jaqueca, J mayúscula. J mayúscula. Y después, ¿qué nos dice? Que su padre no padecía. Su padre no sufría jaqueca. Entonces, el otro alelo, ¿cuál va a ser? J minúscula, profe. J minúscula. Entonces, este es el cruzamiento que vamos a hacer. Entonces, tenemos al hombre que parece aniridia, pero no manifiesta jaqueca. Y la mujer que no padece aniridia, pero sí manifiesta jaqueca. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Qué proporción de sus hijos padecerán ambos males? Entonces, para poder responder a esa pregunta, ¿qué tenemos que hacer a continuación? El cruzamiento en el cuadro de Punnett, profe. Así mismo. Entonces, aquí en nuestro cuadro de Punnett, vamos a tener que hacer las combinaciones para acá. Este alelo dominante puede ir a un gameto y se combina con este alelo recesivo o el otro alelo recesivo. Entonces, obtenemos espermatozoides que portan estos alelos. ¿Ok? Después, este alelo recesivo se puede combinar o puede segregarse al resto de los espermatozoides y dar origen a gametos con esta composición. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo para la mujer. Puede producir óvulos de este tipo o óvulos de este tipo. Entonces acá vamos a empezar a hacer las combinaciones. Aquí, en este primer caso, vamos a obtener esto. Después, a continuación, voy haciendo todas las combinaciones posibles. Aquí está. Vamos a corregir.
Bueno, esas son todas nuestras combinaciones posibles. Ahora, para responder a nuestra pregunta, ¿qué es lo que tenemos que buscar? En que en un individuo haya el alelo dominante de cada uno, profe. Sí, así mismo. Entonces vamos paso por paso. Aquí, este primero. Sí, están los dos alelos dominantes, profe. Entonces vamos a cerrar en círculo. El siguiente, acá en este También, lado. ¿Mm? también, profe. El siguiente, No, profe. siguiente. No, profe. Pasamos a la segunda línea. El primero sí, profe. El primero sí, después el siguiente. También, profe. Y después, para el resto, vemos que Ya acá no. solamente tenemos un alelo dominante para la aniridia. Después acá solamente para la jaqueca. Y después acá solamente alelos recesivos. Entonces, ¿cuál es la proporción de individuos que presentan ambos males? Un cuarto, profe. Otro sobre 25%. 16. Tenemos 4 aquí, individuos, ¿de cuánto en total? De 16, profe. 4 de 16. Eso, haciendo la simplificación, nos da un Un cuarto. cuarto. Y en porcentaje, 25%. 25%. Entonces, 25% de los individuos, o 25, las probabilidades de que los hijos sufran de ambos males es del 25%. Cada vez que esta pareja decide tener hijos, cada vez o en cada vez que deciden tener hijos, existe la probabilidad o la chance, un 25% de probabilidades o de chances de que el hijo o la hija nazca tanto con aniridia como con jaqueca. Entonces, este es un ejemplo de cruzamiento dihíbrido en el que estamos llevando en cuenta dos características. Entonces, con estos 4 problemas que vimos, ustedes van a tener más o menos como un patrón que les va a servir para resolver los otros problemas. Entonces, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Y ya vayan revisando el ejercitario y solucionando. Les voy a pedir que para que presenten la tarea, transcriban el problema en una hoja de papel o los problemas, o sea, numeren cómo está en el ejercitario, transcriban con letra legible, por favor, desarrollen la solución con letra legible para que yo pueda leer, después le sacan fotos a sus hojas y suben a la plataforma. Si hay alguna duda, se trancan en algún problemita, entonces vamos a aprovechar, voy a dejar un espacio en la clase siguiente para que podamos aclarar las dudas que ustedes traigan respecto al ejercitario. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Entonces, por eso como es un ejercitario de bastante ejercicios, les doy un plazo de 2 semanas para ir resolviendo. Y en esas 2 semanas vamos a aprovechar un tiempito de las clases para resolver alguna duda que tengan. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dale. Profe, Nos práctica no vemos, vamos a chicos. tener. ¿Qué cosa? Práctica. Práctica ya no. Ah, ok, profe, Pero gracias. sí vamos a tener estos ejercitarios de resolución de problemas que van a tener un porcentaje, van a valer un porcentaje del parcial, del cuarto parcial. Ah, ok, profe, gracias.
Dale, dale. Hasta luego, chicos y chicas. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao, Chao, profe. chao, profe.